eso es lo que más extraño, sinceramente. Y lo extraño yo, ahora imagínense ellos, ¿verdad? Claro, claro. Creo que uno de los principales y aportando desafíos, yo también, ahora que mencionabas lo del desafío económico, claro, para nadie es un secreto que es mundial y es nacional, como se los he reiterado, y a los hogares de adultos mayores no han sido la excepción. Han tenido que tomarse decisiones en la marcha, ¿verdad? En la marcha, a golpe de tambor, y también doy gracias públicamente a la Junta de Protección Social, a CONAPAN, que han mantenido su compromiso, su fidelidad, ¿verdad? Con el apoyo que ha sido económico tan fuerte de parte de ellos. Reconozco la labor también de nuestra administración, que ha sido una administración, mira, se lo digo públicamente porque se lo merecen. Han tomado decisiones salomónicas, han tenido que sudar la gota gorda, la verdad, con decisiones que han favorecido mucho el poder salir avante estos meses de pandemia, porque doña Laurita, Eve y toda la audiencia que tenemos, que ya veo que se están sumando más, aquí me están llegando unos mensajes, esto no va a parar así nomás. O sea, nosotros estamos extrañando, como dice doña Laurita, todos esos festejos, todas esas celebraciones, poder abrazar a los señores, poder recibir visitas incluso, ¿verdad? Que en este momento las visitas por los lineamientos del Ministerio de Salud no se pueden permitir, pero esto no va a parar tan fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me parece a mí, Eve, ¿verdad? Con respeto lo digo, irnos ajustando todavía más a esto que ha venido tan de repente y que nos está enseñando en el camino cuáles son los parámetros más convenientes para los señores, ¿verdad? Fíjate que yo, el equipo técnico que hay en el hogar ha sido un equipo tan trabajador, tan sumido, tan enfocado en su trabajo, y han ideado formas para que los familiares interactúen virtualmente. Ve lo que es la vida, ¿verdad? Los señores que para ellos hablarles tal vez de un WhatsApp, de un chat virtual, tal vez ya ellos no entienden, pero cuando ven la carita de su familiar en el aparatito, ¿verdad? Sea el celular, sea la tablet, sea lo que ellos estén manejando en ese momento, wow, qué consuelo tan grande es para ellos ver su familiar ahí, preocupados por ellos, atentos a lo que estén necesitando o requiriendo, ¿verdad? Y ellos mismos, los señores, ve qué interesante, ¿verdad? Han tenido que irse ajustando a esta nueva normalidad, como le llaman muchos, ¿verdad? Que nosotros con más conciencia quisiéramos, como dice Laurita, salir ligero de esto, ¿verdad? Que sea lo más pronto posible para retomar muchas actividades que se tenían, pero sí, yo pienso que el poder ajustarse, a aprender de nuevo, porque aquí nos ha tocado a todos reaprendernos, incluso hasta conocer facetas que no conocíamos de nosotros mismos, como dice Laurita, del personal, ver el personal tan enfocado, tan comprometido con los señores, el mismo personal cuidándose por conciencia, por respeto a la institución y a los señores. Eso, mira, genera una solidaridad que te contagia. Solo ver eso, esa compromiso te contagia. Y eso es lo que hace grande un lugar. Hoy por hoy nosotros tenemos una población
pues grandecita la población que tenemos en Nuestra Señora, y el manejo de tanta población no deja de ser verdad, de a diario meditar y pensar que hay que actuar con rapidez en todo. Sí. Y donde vemos el compromiso de los colaboradores y el apoyo de los familiares, de la comunidad, como les decía anteriormente, de la municipalidad principalmente, la administración, la junta directiva, el apoyo que hemos tenido de la junta directiva ha sido ejemplar, honestamente. Y me imagino, igual que a Laurita, como lo decía ella, le ha pasado, ¿verdad? Porque aquí no son solo números, aunque estamos montados en una tarima de números, porque sin esos recursos pues no se puede trabajar igual, ¿verdad? El equipo, el kit de protección que se ha tenido que adquirir, wow, se tuvo que sacar debajo de la manga, porque ha sido un kit que es constante, todos los días 3, 4 cambias de los colaboradores, ¿verdad? El kit. Gracias, doña Fanny. Creo que hay, doña Fanny, ¿me escucha? No sé, Laurita, si quieres seguir. Me dicen que está lloviendo mucho, que casi no me escucho. Yo creo que doña Fanny no me está escuchando. Ahí lo dejo para no hablar solo yo. Qué pena, Laurita, tienes mucho que decir. No se preocupe, aquí está lloviendo mucho en San Isidro, entonces cuesta mucho escuchar, pero lo importante es que no nos estamos mojando. Sí. Ahora usted sí me escucha. Exactamente. Sí, pero hay que hablar un poquito más fuerte. Doña Fanny, ¿usted me está escuchando? Excelente. De los puntos que, bueno, tal vez, Laurita, ahí me oye. Doña Fanny, ¿usted está escuchando a Evelyn? No. Sí, entonces tal vez le puede repetir la pregunta para continuar. Me la repite, Eve, porque yo no la escuché. Sí, no la he elaborado. Me con vos. No la he elaborado. Sí, doña Fanny, Evelyn nos va a dirigir una pregunta para seguir con la conversación. Gracias. Aquí de alguna forma arreglamos, no nos preocupemos. Sí. Muchas gracias. Que noto que los principales desafíos son materiales, definitivamente. Cuando he llegado a Nuestra Señora de Los Ángeles, las compañeras están todas vestidas, igual que el Hogar Albernia, ¿verdad? Con trajes desechables, etcétera. Y también desafíos mentales, emocionales, ¿verdad? Que son los que mencionan, que creo que sobre la marcha han tratado también de irlo manejando, de irlo elaborando con la creatividad, que es lo que creo que nos ha tocado en estos tiempos. Entonces, ¿qué sorpresas se han llevado positivas? ¿Qué sorpresas positivas se han llevado en estos tiempos de pandemia? Que tal vez ustedes dicen, bueno, si no hubiera pasado eso, tal vez no hubiéramos llegado a que pase otra cosa también positiva, si no hubiéramos pasado por este camino, tal vez no nos hubiéramos dado cuenta, inclusive ya lo dijiste en algún momento al inicio, el compromiso de las colaboradoras, de los colaboradores, el compromiso, no sé, tal vez hasta de proveedores para entregar el producto, el compromiso de instituciones, porque yo siempre digo en la oficina, yo no atiendo pandemias todos los años, ¿verdad? Es como algo nuevo, una pues hace lo mejor que puede, ¿verdad? Trata de hacerlo más, continuar con el plan, pero de forma también creativa y sostenida dentro de lo que se puede. ¿Cuáles sorpresas positivas se han llevado vos, el personal o las mismas personas adultas mayores? Que sí, efectivamente, doña Fanny ahí leyó algunos mensajes que recuerdan con mucho cariño las fiestas, que están muy agradecidos con la administración de ustedes, ¿verdad?
como lo precisas, lo honestas que han sido, ¿verdad? El trato también lo están agradeciendo. Saludos a doña Gloria Díaz, a Ana Flor, a Vilma, a don Carlos, a María. Entonces, bueno, como este acogimiento que se nota, ¿verdad? Que no es gratuito, creo que han sido muchos años de trabajo, han sido muchos años de crear cada año algo diferente, que eso tampoco es fácil, ¿verdad? Poner cada año, creo que son ya como 10 años de trabajo, ¿verdad? Por lo menos con la red y del hogar más. Y Nuestra Señora de los Ángeles también, supongo que tiene otra cantidad de años. Pero en tiempos de pandemia, esa creatividad fue como, póngale turbo, ¿verdad? Y otra vez empezar a acomodarse en esta incertidumbre. ¿Qué cosas positivas han notado? Sí, bueno, creo que todo esto nos ha enseñado, primero, a verdaderamente saber quiénes somos y qué queremos en el hogar, porque es ahora donde la fortaleza, la unión, el amor, la dedicación y el sacrificio salen a flote. Creo, yo me sorprendí muchísimo, no le voy a mentir, Evelyn, en el mes de abril, mayo, el hogar hizo, pues, una solicitud de ayuda, y desde ese momento yo he sentido no solo a la comunidad de San Isidro, que, bueno, no les puedo explicar lo agradecida que estoy yo personalmente, y asimismo la junta directiva, y hablo en nombre de todos los adultos mayores, porque no se han puesto en nada, en ninguna cosa. Cualquier persona ha llegado, así sea dejar una bolsa de arroz, esa bolsa de arroz suma, porque suma. Hemos hecho anuncios de que el adulto mayor necesita y la gente responde. Entonces es ahí donde uno se da cuenta que no está solo y que es un esfuerzo que no solo hace el hogar desde adentro, sino que la gente de la comunidad también responde, porque valora al adulto mayor. Y no digo solo al adulto mayor dentro de la institución, porque tenemos también adultos mayores en la comunidad que la gente también les ha colaborado. También han ayudado al personal del hogar. En particular, bueno, la municipalidad se ha doblegado a colaborarles a los trabajadores que por alguna razón se han visto afectados económicamente, porque también tenemos algunas restricciones, se ha tenido que hacer aislamientos preventivos que han afectado económicamente al personal, y la municipalidad, hay entidades privadas también que han ayudado a que todas estas colaboradoras no sientan el impacto económico de tal vez no recibir un salario completo como usualmente se hacía. A nivel emocional, pues uno tiene sus días buenos y sus días no tan buenos, pero creo que hemos fortalecido la paciencia y sobre todo la fe. Depositar en Dios lo que humanamente ya no podemos hacer. Yo estoy convencida de que Dios ve el esfuerzo que uno haga y que humanamente usted no puede doblegarse, usted no puede poner un límite y decir simplemente no puedo si no lo ha intentado. Y cuando ya esos esfuerzos humanos han llegado al agotamiento, a que ya usted su cabeza ya no da más porque ya no tiene cabeza para pensar, yo creo que es ahí donde Dios dice, bueno, ahora sí, entonces voy yo, quite porque voy yo. Entonces yo tengo esa certeza. Como le digo, hay días buenos, hay días malos, hay días donde pues nos asustamos, pero de alguna manera algo pasa, una simple llamada telefónica, donde le dicen, mire, no están solos, todo va a estar bien, ¿verdad? Donde uno ve
pequeños milagros, pequeños detalles, pequeñas palabras, adultos mayores que llaman nada más para saber cómo están. Entonces nos llaman de la comunidad para ver cómo estamos. El llegar todos los días al trabajo, y a pesar de que ya no hay tantos besos, ni abrazos, ni gestos de cariños físicos, el sentimiento de pertenencia que tienen los adultos mayores con las colaboradoras, en particular del hogar, lo une a uno muchísimo. El estar ahí, el que ellos se sientan como en familia, porque esto es lo que ha dejado la pandemia, una familia. Nosotros descubrimos que eso somos una familia. Todos nos necesitamos, todos somos importantes y todos vamos a salir adelante. Que yo quiero que se acabe la pandemia, sí, a nivel laboral y a nivel personal yo lo necesito, pero también si no hubiera pasado, no hubiéramos descubierto tantas habilidades, tantas destrezas, no hubiéramos podido ver en muchas personas la misericordia, el amor, y a nivel de herramientas también descubrimos que podemos llegar a muchas otras personas por medio de la tecnología. A veces nos negamos esa posibilidad, nos cerramos solo a lo que conocemos. Y me uno a muchas personas que estamos todavía en ese proceso de aprendizaje tecnológico, que no es imposible, pero que es un mal necesario. Y creo que si esto no hubiera pasado, no hubiéramos llegado a descubrir que también podíamos llegar a muchos cuidadores, a muchos familiares, por medio de las tablets o por medio de un taller virtual. Un ejemplo muy interno de la institución, nosotros siempre les cantamos cumpleaños a los adultos mayores, ya siempre desde hace muchísimos años. A veces se unía uno que otro familiar cuando se podía hacer la visita presencial, digamos, sin pandemia. Pues, ¿cuál ha sido la sorpresa? Que en los últimos cumpleaños hemos tenido tal vez hasta 6 personas en una llamada telefónica vía virtual. Entonces, conjugamos o tenemos más familiares en una llamada que lo que teníamos antes de manera presencial. Descubrir eso y ver al adulto mayor que no sabe cuál de todas las caras en la tablet volver a ver, todos le hablan, todos le cantan, todos los nietos le saludan, todos les tiran besos, es lindísimo. Y yo sinceramente me sorprendí porque era algo que yo pues posiblemente nunca hubiera hecho si no hubiera pasado la pandemia. Claro, es muy conmovedor, ¿verdad? Es muy conmovedor vernos en otro escenario, en otro panorama, y no esperarlo y que saliera bien, ¿verdad? Es muy conmovedor ver eso, me lo imagino, y hasta se siente diferente. Doña Fanny,